que son particulares o que son exclusivas para una célula procariota. Y luego, a medida que vayamos hablando de esas diferencias entre una célula eucariota y una célula procariota, pues vamos a ver que, por ejemplo, si nosotros comparamos algunas diferencias, por ejemplo, esta es una bacteria, acá tenemos una célula eucariota, ¿verdad? Una célula eucariota pues tiene un núcleo, tiene compartimientos membranados, y pues a medida que vamos estudiando, pues vamos a ver que estas diferencias, por ejemplo, una diferencia clásica, ¿verdad? Es la pared celular, ¿no? Entonces, vimos al principio que las bacterias pues tienen un tamaño muy pequeñito y tienen que tener un contenido muy denso. Por lo tanto, pues tienen una enorme presión, y esta enorme presión únicamente puede ser estabilizado mediante la incorporación de una estructura que se llama la pared celular. La pared celular, que está hecho de un material que se llama péptido-glucano, glucano. Entonces son una especie de bandas de azúcares en forma horizontal, bandas de azúcar en forma horizontal y luego bandas de proteína en forma lateral que están entrecruzadas químicamente. Entonces, esa estructura pues, permite que la bacteria pueda tolerar ambientes, ¿cómo se llama?, que normalmente provocarían la muerte de esa bacteria. Y entonces, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que estas diferencias en caso de las bacterias que son patogénicas, aquellas que causan una infección, ¿verdad? Nosotros, de acuerdo al concepto que vimos de los postulados de Koch, vimos que pues unas bacterias pueden causar una infección y esta infección en algunos casos puede causar una enfermedad. Entonces, a estas bacterias que causan infección y enfermedad, nosotros nos referimos a ellas como bacterias patogénicas, que significa pato, que significa enfermedad, y génica, que significa generador de enfermedad. Entonces, muy bien. Entonces, nosotros vamos a aprender el día de hoy, vamos a aprender que una de las mejores estrategias para eliminar una infección, entonces nosotros queremos eliminar una enfermedad, y la forma como nosotros podemos eliminar una enfermedad es eliminando la causa, ¿verdad? La causa de esa enfermedad. ¿Y cómo eliminamos la causa de esa enfermedad? Pues lo eliminamos con un antibiótico que ataca precisamente esta pared celular. Vamos a utilizar algunos antibióticos, ¿verdad? Antibióticos que tengan la capacidad, que funcionen como una especie de tijeras, ¿verdad? Que tengan la capacidad de remover esta capa, porque sabemos que si removemos esta capa, entonces la bacteria simplemente va a explotar. ¿Sí? Estamos, entonces, esa diferencia, y lo mejor de todo es que a nosotros no nos va a pasar absolutamente nada, porque nuestras células pues no tienen esas estructuras, no necesitan estas estructuras, y por lo tanto pues esos antibióticos van a ser muy útiles para el tratamiento de infecciones y el tratamiento de enfermedades bacterianas. ¿Sí? ¿Sí estamos? Muy bien. Entonces vamos a comenzar desde la envoltura. ¿Sí? Vamos a hablar de la envoltura el día de hoy y vamos a hablar de tres estructuras que forman la envoltura de una célula procariota. Entonces, la primera envoltura de la que vamos a hablar es o mejor dicho, el primer componente del que vamos a hablar es una estructura que se llama la membrana, ¿verdad? Esta membrana de acá. La membrana se le conoce así a la membrana, a una estructura, ¿verdad? Una estructura, membrana, ¿verdad? Se le conoce así a una estructura dinámica, ¿verdad? Que rodea toda célula, tanto procariota como eucariota, ¿sí? La diferencia entre una célula procariota y una eucariota tiene que ver mucho con el contenido. Entonces, en la célula procariota, ¿verdad? Por lo general encontramos algunos tipos de lípidos que tienen cargas eléctricas negativas y lípidos que son distintos, mientras que en la eucariota encontramos
encontramos muchos lípidos que son modificados, eucariotas. ¿Sí? Esta membrana pues define a toda célula, rodea y define a la célula y separa, ¿verdad? Separa físicamente, separa el ambiente intracelular, el ambiente que nosotros llamamos intracelular, del ambiente extracelular. ¿Sí? Y esto fue una de las primeras invenciones en el planeta, ¿verdad? Una de las primeras biomoléculas, o mejor dicho, capas o estructuras que va a dar origen a una célula con funciones completas, ¿no? Entonces, la membrana, llamamos esta estructura dinámica que rodea a la célula, y esta membrana, pues, esencialmente está formado de fosfolípidos, ¿verdad? Que son ácidos grasos, ¿sí? Entonces, si agarramos un ácido graso, acá tenemos un ácido graso, y este ácido graso pues tiene cadenas de carbono, ¿verdad? E hidrógeno. Entonces aquí voy a dibujar a los hidrógenos. Cada una de esas esquinitas pues representa un carbono. Agarramos esto que se llama un ácido graso. Ácido graso. Tiene aquí un grupo ácido carboxílico. Si agarramos este ácido graso y lo mezclamos con glicerol, de hecho vamos a utilizar dos de estos ácidos grasos con una molécula de glicerol, entonces vamos a producir una molécula, ¿verdad? En donde el ácido graso con la cadena de acá está unida a una molécula de glicerol. Entonces vamos a tener dos ácidos grasos por un lado, y recuerden que un glicerol pues tiene tres carbonos, tiene tres alcoholes, y cada uno de esos alcoholes se puede modificar. En este caso lo vamos a modificar con un fosfato de este de acá, y este fosfato, ¿verdad? Este fosfato pues es tiene carga eléctrica negativa, y esto pues le va a dar unas características muy peculiares a la membrana. Entonces, esa es este es como se llama, digamos que la estructura esencial. Y entonces si nosotros agarramos a este lípido que se llama un fosfolípido, que consiste de un fosfato unido a dos ácidos grasos, y entonces y lo empezamos ¿cómo se llama? A unir, ¿verdad? A unir y a unir, a unir, a unir. Entonces vamos a eventualmente desarrollar, ¿cómo se llama? Una membrana que rodea a toda la célula, ¿sí? ¿Sí estamos? Esa es la estructura básica. Aparte de este fosfolípido, ¿verdad? Obviamente, pues la membrana, aparte de fosfolípidos, entonces también tiene estas proteínas. Algunas de estas proteínas, pues, reciben nombres como proteínas canales, porque son canales, por ejemplo, canales de agua. Otras son bombas, ¿verdad? Bombas, por ejemplo, bombas de glucosa. Otros son poros de agua. Otros son porinas. Otras proteínas son sensores, por ejemplo, proteínas que permiten detectar lo que está ocurriendo fuera de la célula, y mandan mensajes generalmente al núcleo, o en este caso al nucleoide, para tomar algún tipo de decisión y responder al ambiente, ¿sí? Entonces, esa es la característica general de la membrana citoplasmática. En cuanto a composición química, pues la membrana está formada de una bicapa de fosfolípidos, ¿no? ¿Y por qué, cómo se llama? Es una bicapa de fosfolípidos, porque ah, si yo agarro un glicerol, entonces voy a dibujar acá adelante, lo que les decía yo, una molécula de fosfolípido. Entonces, este es un glicerol, aquí está el enlace éster, ¿sí? Este es un enlace éster que une al glicerol con la cadena de hidrocarburos. Pues esta molécula de acá tiene una característica peculiar,
que es una característica de que es no polar. Es decir, que no interactúa con agua. ¿Sí? Esto no puede interactuar con agua. ¿Verdad? Y entonces el tercer alcohol que les comentaba que viene unido a una molécula de fosfato. Y esta molécula de fosfato pues tiene carga eléctrica, ¿no? También puede servir aquí, este alcohol de aquí puede servir para unir un azúcar, por ejemplo, ¿verdad? Y pues muchas de ellas tienen azúcar, algunas tienen serinas, ¿verdad? Fosfatidilcerina, por ejemplo, es un componente muy importante de las membranas de bacterias, pero no vamos a ir más allá que decirles que pues esta parte de acá, esta estructura de acá, pues odia el agua. De hecho, nosotros le conocemos a este ambiente, le decimos que esto tiene un carácter, que es un carácter hidrofóbico. ¿Sí? Mientras que esta parte de acá, y si tenemos un azúcar, todavía aún más, o si tenemos una serina, todavía hay aún más. Entonces, esta parte de acá, y esta parte de acá, y esta parte de acá, pues forman una especie de cabeza. Todo esto forma una especie de cabeza polar. Estas son moléculas que tienen polaridad, es decir, que pueden interactuar con agua, interactúa con agua. ¿Sí? Es decir, que nosotros tenemos una cabeza que llamamos que es hidrofílica, o sea, que ama a el agua. Entonces tenemos una molécula que tiene un doble carácter, ¿verdad? Por un lado, de aquí para arriba es hidrofílica y de acá para abajo, pues es una molécula hidrofóbica, ¿no? Entonces, esta característica nosotros le conocemos como una característica o un carácter anfipático. Anfipático significa una molécula que es hidrofóbica por un lado y hidrofílica por el otro lado. Y estas moléculas que son anfipáticas, pues tienden a formar estructuras. Si nosotros agarramos esta molécula, ¿verdad? Y la voy a dibujar así. Entonces tenemos, digamos que esta es la cabeza polar. Aquí está la cabeza polar. Y aquí están las colas hidrofóbicas. Entonces, esta molécula pues va a tener, por este lado, va a estar interactuando con agua, ¿verdad? Y cuando digo que va a estar interactuando con agua, pues va a estar formando puentes de hidrógeno o cualquier otra interacción iónica con agua. Entonces, esta parte de acá puede interactuar con agua, pero agua no puede interactuar acá. Entonces, como agua no puede interactuar acá, si nosotros ponemos suficientes de estas moléculas, entonces lo que vamos a lograr es una estructura, ¿verdad? Una estructura que tiene esta característica, ¿sí? Entonces agarramos todas las partes polares y las alineamos, entonces de aquí para arriba, pues tiene esta naturaleza polar que está interactuando con agua y por el otro lado tenemos una capa interna, la capa interna que es hidrofóbica. Ahora bien, nosotros sabemos que 80%, 90% de la célula es agua. Y la célula necesita vivir en un ambiente generalmente que tenga suficiente agua. Entonces nosotros aquí tenemos una situación y es que tenemos una capa que por este lado perfectamente interactúa con agua, aquí está interactuando con agua, no hay problema, pero por el otro lado no puede interactuar con agua y nosotros sabemos que la célula tiene agua adentro, pero también tiene agua afuera de la célula y por lo tanto la única forma en que podemos solucionar el problema es poniendo otra capa con las mismas características, pero en sentido contrario. ¿Sí? Entonces tenemos una capa que tiene ácidos grasos, moléculas que son no polares en el interior
y luego tenemos cabezas polares que están acá, de este lado y del otro lado. Y entonces ahora tenemos una estructura que puede interactuar con agua afuera y adentro de la célula. Entonces aquí tenemos moléculas de agua, moléculas de agua, moléculas de agua. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Ok. Entonces, si agarramos esto, y usted lo puede hacer, ¿verdad? Pues si usted agarra un vaso con agua, para que usted vea que es cierto, agarra un vaso con agua, ¿verdad? Y a esta agua le pone aceite, pues va a ver que el aceite se separa del agua. Pues eso pues no es interesante, ¿no? Porque el aceite pues únicamente tiene una molécula. Pero si nosotros le ponemos un poquitito de jabón líquido, y lo mezcla, va a ver que inmediatamente empiezan a formarse como un montón de burbujitas. Esas burbujitas que usted va a ver, que andan flotando, pues no son más que micelas de aceite, ¿verdad? Y es la forma natural como, ¿cómo se llama? Con la vibración y con la presencia de detergente, pues cómo permite un rearreglo, ¿cómo se llama? Polar de esta estructura, un arreglo, mejor dicho, en forma de un compartimiento de esta estructura, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto va a ser muy importante, ¿verdad? Porque esta característica de la membrana, pues le va a dar todas las propiedades físico-químicas de la membrana. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Bueno? Sí, profe. Entonces, fíjate bien, fíjate bien. Entonces, esta característica, esta doble capa, ¿verdad? Pues tiene, ya cada vez voy a dibujar menos. Entonces, esta doble capa, aquí está la cabeza, aquí están los ácidos grasos, ¿verdad? Esta cabeza, ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, esta doble capa, pues tiene una característica, ¿verdad? De que por este lado puede interactuar con moléculas polares. ¿Sí? Moléculas polares generalmente se pueden interactuar de acá, pero moléculas polares no pueden generalmente, si pasan, pues pasan muy, muy lentamente a través de la membrana. Entonces, estas moléculas, ¿cómo se llama? Polares, pues no tienen la capacidad de pasar a través de esta membrana, ¿no? Pero gases y moléculas no polares, por ejemplo, moléculas no polares, ¿verdad? Aquellas que no interactúan con agua, por ejemplo, gases, como por ejemplo oxígeno elemental, nitrógeno elemental, CO2, monóxido de carbono, todos estos gases que son moléculas no polares y lípidos, obviamente, estas moléculas sí pueden atravesar esta membrana. Entonces, estas sí pueden atravesar la membrana fácilmente, ¿verdad? Y atraviesan la membrana fácilmente. Y entonces, ¿verdad? Estas moléculas se pueden mover a través de la membrana sin ningún tipo de problema, mientras que las moléculas que son polares, estas no se pueden mover a través de la membrana, ¿no? Y las que menos se pueden mover a través de la membrana son moléculas prácticamente imposibles que se muevan a través de la membrana, son iones. Iones, es decir, moléculas que tienen carga eléctrica positiva, carga eléctrica completa, positiva o negativa, estos iones definitivamente, absolutamente no pueden cruzar la membrana. Estos quedan excluidos de la membrana. No pasan membrana. Entonces, fíjense bien,
esta estructura, que ahora voy a dejar así, entonces tiene sus ventajas, ¿no? Porque pues tenemos aquí una capa ¿cómo se llama? De moléculas polares, y por el otro lado tenemos una capa de moléculas polares, ¿sí? Entonces acá tenemos el interior de la célula, y entonces, ¿verdad? La membrana le va a dar una ventaja enorme, porque por ejemplo nosotros podemos agarrar glucosa, y esta energía de la glucosa la podemos almacenar, la energía la podemos almacenar en forma de una molécula que se llama ATP. Y ATP tiene una característica, y es que esta molécula de ATP, que tiene una adenina acá, tiene una ribosa acá, y luego tiene grupos fosfatos acá. Pues estos grupos fosfatos tienen carga eléctrica negativa. Entonces, este tiene carga eléctrica negativa, negativa, negativa. Como el ATP tiene carga eléctrica negativa, entonces el ATP queda atrapado dentro de la célula. ¿Sí? Entonces, de esa forma, el origen de las membranas pues, va a permitir que nosotros tengamos la capacidad de que la célula pueda asimilar energía del exterior y pueda atraparla. ¿Sí? No solamente la célula va a acumular energía en forma de ATP, sino que en algunos momentos, pues la célula también puede almacenar lo que nosotros conocemos como un potencial eléctrico, es decir, que puede acumular moléculas que tengan carga eléctrica. Por ejemplo, podemos utilizar protones, ¿verdad? Es decir, hidrógenos que perdieron su electrón, ¿sí? Y adquieren carga eléctrica positiva. Entonces nosotros podemos crear un potencial eléctrico, ¿sí? Y este potencial eléctrico le va a permitir a la célula generar energía, ¿sí? Perdón, ¿sí estamos? Disculpe, profe, ¿qué es un Dígame. potencial eléctrico? Ahorita vamos a hablar de eso, compañero. Un Ok. potencial eléctrico generalmente es, usted tiene una estructura como la membrana, tiene una estructura como la membrana, en donde entonces voy a utilizar ¿cómo se llama? Este papel, digamos que acá abajo es la célula y aquí arriba es el espacio, por ejemplo, el espacio periplasmático. Normalmente iones están en balance. Entonces, la concentración de protones acá y la concentración de protones acá están en balance. Entonces, esta membrana pues no tiene ningún tipo de diferencial de carga eléctrica. Pero si nosotros podemos, por ejemplo, agarrar los alimentos, por ejemplo, glucosa, y podemos extraer electrones, entonces nosotros podemos utilizar esos electrones para mover protones del interior acá. Si empezamos a mover protones del interior, entonces si agarramos protones y agarramos los alimentos para, ¿cómo se llama? Para moverlos de este lado de acá, entonces vamos a tener una concentración de cargas eléctricas acá, ¿sí? Y estas, como les digo, estas cargas eléctricas, estos protones, pues, ¿cómo se llama? Pues se empiezan a acumular de este lado. Entonces, como inicialmente teníamos un balance eléctrico donde cargas eléctricas positivas son iguales que cargas eléctricas negativas, como nosotros estamos moviendo protones de un lado de la membrana al otro, entonces creamos un desbalance de aniones acá. Entonces por un lado tenemos cationes y por el otro lado tenemos aniones. Y como tienen carga eléctrica, recuerden que estos tienen carga eléctrica y fuerza de atracción. Entonces, este catión de acá se va a atraer con este electrón de acá. ¿Sí estamos? ¿Sí? Sí, Cargas profe. eléctricas, cargas eléctricas se atraen, ¿no? Entonces, voy a utilizar mi mano mejor porque es más fácil. Entonces, aquí, entonces, tenemos por este lado cargas eléctricas negativas y por el otro lado cargas eléctricas positivas, pero como se atraen, van a mantenerse lo más cercano, pero como tienen carga eléctrica, no pueden pasar a través de la membrana. Pero se quedan así como amontonados en la membrana
pero no pueden cruzar la membrana. ¿Sí? ¿Estamos? Esa energía es un chorro de energía, porque ahí lo que tenemos nosotros es un diferencial de electricidad y nosotros incluso lo podemos medir con un voltímetro y podemos hacer todo tipo de cálculos y la célula puede utilizar ese potencial eléctrico para muchas cosas. Bacterias van a utilizar ese diferencial eléctrico para mover el flagelo o para producir energía. ¿Sí? Nuestros mitocondrias, por ejemplo, el flagelo de un espermatozoide, todos los mitocondrias se encuentran localizados ahí donde está el flagelo. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cómo se llama? En el caso, por ejemplo, de semen, pues tiene un montonón de glucosa alrededor de los espermatozoides y esta glucosa lo va a convertir en un diferencial eléctrico y este diferencial eléctrico lo va a convertir en energía para mover el flagelo. Entonces, esta es una cosa maravillosa y únicamente es posible, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Mediante la invención o mediante la creación de estas membranas fosfolipídicas que tienen un carácter anfipático, pero si las ponemos en doble capa, entonces tenemos capacidad de interactuar con iones, moléculas polares por un lado, y tenemos una separación de cargas, ¿sí? Y eso es lo que es más importante que usted tiene que recordar. Iones absolutamente no pueden pasar a través de esta capa de fosfolípidos, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos? De acuerdo, profe. Sí, profe, gracias. Ahora bien, les acabo de decir una cosa que está impresionante, ¿no? Que le digo yo que nosotros podemos mover iones a través de la membrana, no a través de la parte de fosfolípido. Entonces, la membrana, aparte ¿cómo se llama? De fosfolípidos, la membrana pues tiene también proteína. Acá vamos a tener una proteína, una especie de canal, una proteína, y en este caso una proteína que se llama una bomba de protones. Entonces, bomba de protones permite el movimiento de iones. ¿Sí? Entonces, todos los iones que usted piense, todos esos iones únicamente se pueden mover a través de proteínas. ¿Sí? Entonces, volvemos y la estructura, ahora sí, podemos dibujar la estructura de una membrana. Tenemos acá diferentes proteínas, ¿verdad? Tenemos acá diferentes proteínas y luego tenemos acá la membrana. Acá. No. Aquí tenemos la membrana y luego aquí tenemos proteínas. Entonces, fíjense bien, gases, moléculas no polares, por ejemplo, gas, oxígeno, ¿verdad? O CO2, estas moléculas pueden pasar de aquí a acá o pueden pasar de aquí a acá, dependiendo del gradiente de concentración, dependiendo de cuál es la diferencia en concentración de un lado de la membrana versus el otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, gases pasan fácilmente a través de la bicapa de fosfolípido. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Moléculas polares, por ejemplo, agua, por ejemplo, glicerol, ¿sí? Estas moléculas que tienen polaridad, estas moléculas pueden pasar por acá, sí, pueden pasar, ¿verdad? Pero la gran mayoría pasa por una proteína, ¿sí? Entonces decimos nosotros que, pues en su mayoría, ¿verdad? La mayoría pasa a través de poros, canales.
proteínas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Y luego tenemos el mejor de todos estos, que es iones. Iones moléculas que tengan carga eléctrica, sodio, protones, sodio, potasio, cloro, bicarbonatos, fosfatos, aminoácidos, tienen carga eléctrica negativa y positiva. Todas estas moléculas que tienen carga eléctrica, estas absolutamente no pueden pasar a través de la membrana. Todas ellas únicamente pueden pasar a través de canales. Iones no pasan a través de fosfolípidos, sino que a través de proteínas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Esta característica, chicos, es la característica más importante de la membrana. La característica más importante de la membrana es un transporte. Yo tengo que decir, es el transporte semi-selectivo de solutos. ¿Sí? Muy, muy selectivo la forma como la célula puede pasar solutos a través de ella. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe, gracias. ¿Ok? Esta es la característica más importante. Entonces, si yo les pregunto cuál es la característica más importante de ¿cómo se llama? De una membrana, la característica más importante es el transporte selectivo o semiselectivo, porque obviamente gases pueden pasar absolutamente sin ningún tipo de problema. Entonces, ahí no hay ningún tipo de selección, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Disculpe, profe, ¿y ni control? ¿El perdón? ¿Y ni control del pase de esos gases? No, por ejemplo, si tenemos un eritrocito, por ejemplo, un eritrocito llega al pulmón, el gas va a entrar directamente al eritrocito. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, en realidad, nosotros no tenemos que utilizar energía, porque ahorita vamos a hablar del costo energético, ¿no? De mover cosas a través de la membrana. Pero, por ejemplo, ese eritrocito, ¿verdad, Ángel Luis? Se va, por ejemplo, a mi pie. Es probable que la concentración de oxígeno en mi pie sea muy bajo, ¿verdad? Entonces, el oxígeno, en lugar de moverse del pulmón, se va a mover del pulmón al eritrocito, y luego cuando ese eritrocito llega al pie, se va a mover del eritrocito al tejido en donde hay menos oxígeno, ¿sí? Y eso es fantástico porque en realidad no necesito ningún tipo de energía. Todo es basado en concentración. ¿Sí? ¿Ok? ¿Vamos Ok, bien? sí, profe. Ok, Gracias. muy bien. Pero aquí lo que yo quiero que recuerde usted es que se lo voy a preguntar en el examen. No así directamente, ¿no? Sino que se lo va a preguntar así como en una forma práctica, una forma razonada, ¿no? Entonces, le puedo poner, por ejemplo, la célula puede convertir, puede asimilar energía química del ambiente y convertirlo en una molécula de ATP. Ahí lo guardamos en una molécula de ATP y eso le permite a la célula almacenar energía, ¿verdad? Y puedo preguntarle, ¿cómo se llama? Que ATP tiene una carga eléctrica por los grupos fosfatos, pues tiene una carga eléctrica negativa, y le puedo preguntar qué característica del ATP, ¿verdad? Le permite al ATP ser almacenado. O
sea, tener una forma almacenable de energía dentro de la célula. ¿Sí? ¿Por qué diablos nosotros no perdemos esa energía? ¿Sí? ¿Por qué diablos la célula tiene esta característica contraria, en cierta forma, a las leyes del universo? ¿Verdad? En donde nosotros tenemos que, dice la segunda ley de termodinámica, que con el tiempo la entropía, o sea, el desorden, tiende a expandirse, ¿no? Si nosotros tenemos un vaso de agua caliente, el calor pasa, ¿verdad?, del agua al cristal, y si yo pongo mi mano, el calor pasa del cristal a mi mano, y con el tiempo ese calor se disipa. Simplemente, ¿verdad?, hay una cuestión de desorden de esa energía que está provocando que siempre se pierda eventualmente, ¿no? El motor de combustión funciona de esa forma. Sin embargo, la célula no. La célula tiene mecanismos muy preciosos para esencialmente alimentarse de entropía negativa. Y la principal característica que le permite a la célula orden y que le permite a la célula controlar, que a diferencia del vaso de agua caliente que eventualmente se va a enfriar, todos hemos visto eso, ¿verdad? Eventualmente se enfría, ¿sí? Y un chiste, ¿verdad? Un chiste, nunca vayan a una clase de físico-química y cuando haga verano y digan, es que se sale el frío, ¿no? ¿Sí? No se sale el frío, no entra el calor, ¿sí? Es un chiste físico-químico. Pero bueno, un vaso de agua no tiene la capacidad de controlar esa energía térmica, ¿no? Pero una célula sí. Y la forma como nosotros controlamos el almacenamiento de esa energía térmica, esa energía, pero no térmica, esa energía química que no se pierda, es que los convertimos en iones. Entonces, iones van a ser fundamental para almacenamiento de energía y también para crear energía. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Muy bien, entonces recuerden, el transporte es lo más importante. La membrana, pues acabo de decir, contiene fosfolípidos. Fosfolípidos son moléculas anfipáticas. En una célula bacteriana, una célula que solo tiene membranas, que solo tiene esta membranita y que no tiene pared celular, o digamos que agarramos una célula y la tratamos con enzimas que digieren la pared celular, nosotros le llamamos a eso un protoplasto. El protoplasto es una membrana sola, por ejemplo, como un mitocondria, ¿no? Un mitocondria, pues es una bacteria antigua que no tiene pared celular. Entonces, técnicamente, un mitocondria es un protoplasto, ¿sí? La composición química, pues está formada de ácidos grasos, saturados, insaturados, ¿verdad? Y esta capa, pues no es rígida, sino que es dinámica, ¿no? Va a fluctuar, es más o menos como una ola. ¿Sí? De hecho, nosotros podemos marcar estos lípidos y podemos ver cómo esos lípidos pasan de un lado de la membrana a la otra. ¿Ok? Pero la membrana no solamente puede consistir de proteínas. Por ejemplo, algunas células pueden contener, por ejemplo, de 40 a 60% de fosfolípidos y el resto, el 60 al 40% restante, está hecho de proteínas. ¿Sí? Entonces, estas proteínas nosotros las dividimos, ¿verdad? Las dividimos en dos tipos de proteínas. En proteínas que son integrales, que son aquellas proteínas que pasan completamente a través de la membrana, y proteínas periféricas, que son aquellas que se encuentran asociadas a la membrana, pero que no necesariamente atraviesan la membrana. Entonces tenemos aquí una membrana, ¿verdad? Y si la proteína, esta es una proteína, si esa proteína cruza la membrana, y entonces a esto le llamamos la cara extracelular, y esta es la cara intracelular. Entonces nosotros nos referimos a esta proteína como una proteína integral. Y luego tenemos otras proteínas que están unidas a la membrana, incluso algunas hasta tienen modificaciones
que les permiten interactuar con la membrana, y a estas proteínas le llamamos proteínas periféricas, ¿sí? Que están asociadas con la membrana, pero no atraviesan la membrana, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok, ahí tienen la estructura ya completa, ¿verdad? Tenemos capas de fosfatos que son hidrofílicos, ¿verdad? Tenemos colas de ácidos grasos no polares, y esto forma la bicapa, que tiene un carácter anfipático, y ese carácter anfipático pues le permite a la membrana pues sus características peculiares. Note que en la membrana, en toda membrana, nosotros tenemos ácidos grasos que son saturados y ácidos grasos que son insaturados, que llamamos en posición cis. Entonces, los ácidos grasos insaturados son aquellos que tienen un enlace doble o triple. Acá tenemos un enlace doble o triple. Y luego dividimos los insaturados, que son buenas, las grasas buenas, ¿verdad? Las grasas buenas. Estos insaturados, tenemos dos tipos de insaturados. Tenemos los insaturados en donde el doble enlace o el triple enlace no deforma la cola, y luego tenemos, a esto le llamamos trans, y ácidos grasos en donde el doble enlace deforma la cola. A esto le llamamos cis. Mire, yo sé que usted dice, híjole, es que tanto término, ¿cómo me lo memorizo? Entonces yo lo que hago es que me imagino que mi dedo índice con el dedo, ¿cómo se llama? Gordo, ¿verdad? Si están en forma como de una C, si hay un ángulo, digamos que aquí está el enlace doble, ve que si forma un ángulo parece como una C griega, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces digo, mira, C significa cis. Entonces es la forma como recuerdo. Si está rectecito, es trans. Si está con una curvatura, es ¿cómo se llama? Cis. ¿Por qué es importante eso? Porque la membrana es fluida. Es una característica muy importante de la membrana. Y la forma como la membrana mantiene fluidez es incorporando estos ácidos grasos que son cis. Entonces, ¿por qué? Porque los ácidos grasos que tienen este ángulo, entonces si tenemos aquí un fosfolípido, si tenemos acá un fosfolípido que es saturado, entonces estos saturados se pueden alinear en forma de sólidos. Este tiene un carácter sólido. Estos son mantecas y mantequilla, ¿no? Son muy rígidas, pero la membrana tiene que ser fluida. Y la forma como lo hace es que incorpora a estos ácidos grasos que tienen ángulo, y entonces, ¿verdad? Tenemos acá un ácido graso saturado y un ácido graso insaturado. Y entonces, ¿verdad? Este doblez pues va a permitir que el otro ácido graso se mantenga acá. Y en lugar de tener una estructura compacta, entonces note que la distancia de esta cabeza polar a esta cabeza polar es mucho más corta que la distancia de esta cabeza polar a esta cabeza polar, y por lo tanto este es más fluida. Y membranas tienen que ser fluidas porque membranas tienen que ser dinámicos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok, no voy a hablar más de eso. Ok, entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo más importante? Bueno, pues lo más importante, la función de la membrana, la función más importante es permeabilidad selectiva. Entonces, a eso me refería, aquello de que gases pueden pasar sin ningún tipo de problema. Moléculas polares pueden pasar generalmente a través de ciertas proteínas, ¿verdad? Que llamamos polos o canales, o de vez en cuando a través de la membrana, pero iones no pueden pasar. Esto es una permeabilidad selectiva. El siguiente, ¿verdad? Es cómo se llama el transporte de electrones, ¿verdad? Esa es una característica importante de las membranas, ¿verdad? Que permite, aquí están las caras polares, como les decía yo, nosotros lo que hacemos con los alimentos. Entonces, cuando tenemos un alimento, nosotros lo oxidamos,
Es decir, que extraemos los electrones y estos electrones entonces los mandamos aquí al espacio entre membranas, porque es una forma segura de almacenamiento de electrones, ¿sí? Y este flujo de electrones dentro de la membrana pues va a permitir un proceso que se llama la fosforilación oxidativa, que vamos a hablar en el segundo parcial. La tercera función de la membrana pues va a crear un espacio para secretar enzimas digestivas, lipasas, proteasas, celulasas, otras enzimas que son necesarias para la digestión de la bacteria. Entonces, eso pues también van a pasar a través de la membrana. Entonces, transporte de enzimas está asociado con eso. Y obviamente la quinta función es que también porta ¿cómo se llama? Estas moléculas importantísimas, ¿verdad? Que le permiten a la célula detectar cambios en el ambiente. Entonces, por ejemplo, tenemos una proteína, generalmente son proteínas, no generalmente siempre son proteínas, y estas proteínas funcionan como antenas parabólicas, y entonces en caso de que haya algún tipo de estímulo fuera de la célula, entonces este estímulo tiene que ser enviado generalmente en forma de un mensaje para el ADN y para que produzca una función. ¿Sí? ¿Estamos? Pero la más importante es transporte o permeabilidad selectiva de moléculas de solutos al interior de la célula o al exterior de la célula. ¿Sí? Entonces, la función más importante es transporte. Y como les digo, la membrana tiene este carácter anfipático, pero también tiene proteínas. Y por lo tanto, la membrana puede, ¿cómo se llama? Tiene esta función de transporte y existen dos formas de transportar solutos a través de la membrana. ¿Sí? Un tipo de transporte que requiere energía. Entonces, si el transporte de un soluto requiere energía, nosotros nos referimos a eso como transporte activo. Entonces, requiere energía. ¿Sí? En forma de ATP, ¿sí? O mediante iones. Una forma de energía química o eléctrica. ¿Sí? Ese es el transporte activo y el otro tipo de transporte le llamamos transporte pasivo. ¿Sí? ¿Estamos? El transporte pasivo, como su nombre lo indica, no requiere energía, pero sí requiere un gradiente. De concentración. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, vamos a comenzar y luego vamos a hablar de un sistema especial para bacterias. Entonces, el transporte pasivo, ¿verdad? El transporte pasivo, nosotros también lo conocemos como difusión. ¿Sí? La definición de transporte pasivo o difusión, pues dice que es el movimiento de solutos, o sea, de moléculas, a través, está mal escrito ahí, a través de una membrana semipermeable, dependiendo completamente de la diferencia de la concentración del soluto. Esta diferencia en la concentración es lo que nosotros conocemos como gradiente. ¿Sí? Existen dos tipos de difusión. Difusión de moléculas no polares pequeñas, moléculas pequeñas, ¿verdad? Sin carga eléctrica, obviamente, como por ejemplo gases, como les decía, oxígeno y CO2. A esto le llamamos difusión simple. Entonces, generalmente cuando hablemos de difusión simple, estamos hablando de moléculas que se mueven a través de esa bicapa de fosfolípidos. Y luego tenemos otro tipo de difusión, que es la difusión facilitada,
que es la difusión de moléculas polares a través de proteínas integrales, ¿no? También podemos mover iones, ¿verdad? Sodio, potasio, hidrógeno. Aquí la clave es que no vamos a utilizar energía en forma de ATP. ¿Sí? Entonces veamos cómo funcionaría esto. Entonces de nuevo, ¿verdad? Vamos a dibujar la membrana. Aquí tenemos un canal, ¿verdad? Acá tenemos otro canal. Acá tenemos un canal tercero, ¿sí? Y luego tenemos entonces la membrana, ¿sí? Aquí está la capa de fosfolípidos. Y entonces, ¿verdad? En el caso de oxígeno, pues no hay ningún tipo de problema, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos oxígeno, ¿verdad? El ejemplo que les comentaba, por ejemplo, de los eritrocitos. Entonces, imagínense que aquí tenemos una alta concentración de oxígeno. Y entonces aquí tenemos una concentración de oxígeno y de este lado, digamos que tenemos estos dos oxígenos. Entonces, nosotros tenemos un diferencial de concentración. Aquí tenemos dos moléculas de oxígeno. Aquí le voy a poner como concentración 2. Y acá le vamos a poner concentración 5. ¿Sí? Vamos a ponerlo 6. Le vamos a poner acá. Sí, 6. Para hacer los pares. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos un gradiente o un diferencial de concentración. ¿Sí lo ven? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, yo el gradiente lo dibujo como un triángulo, donde la parte más ancha está donde comienza el gradiente. Entonces, como pueden ver, la concentración de oxígeno es mayor del lado extracelular que del lado intracelular. Entonces, este diferencial eléctrico, este diferencial de concentración, entonces va a proveer el mecanismo mediante el cual moléculas de oxígeno se pueden mover de un lado de la membrana a la otra. Entonces, por ejemplo, entonces tenemos acá este oxígeno de acá, perfectamente se puede mover, caray, se puede mover, ¿verdad? A través de la membrana sin ningún tipo de problema, porque recuerden que no tiene carga eléctrica y es una molécula no polar. Entonces, este oxígeno de acá se va a mover de aquí hasta acá. ¿Por qué se mueve de aquí hasta acá? Porque las moléculas se mueven en difusión, se mueven del lado donde hay mayor concentración al lado donde hay menor concentración. ¿Sí? Entonces, ese oxígeno se movió de afuera hacia adentro. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, ustedes entonces ya no son 6 acá, sino que ahora que es 5 acá y acá hay 3. Entonces, como pueden ver, todavía, ¿verdad? Hay un gradiente de concentración, ¿verdad? Hay más oxígenos afuera que adentro. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues otro oxígeno se va a mover de acá, se va a mover hasta acá. Y ahora entonces tenemos 4 oxígenos acá y 4 oxígenos acá. Y nosotros decimos que entonces finalmente acaba de alcanzar equilibrio. Entonces, en difusión pasiva, ¿sí? En difusión pasiva, moléculas no polares, pequeñas, se mueven de acuerdo al gradiente. ¿Por siempre? No. Hasta alcanzar un equilibrio. ¿Y qué me refiero con equilibrio? Donde la concentración de moléculas fuera y dentro son iguales. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Muy bien.
A eso le llamamos difusión pasiva. También ocurriría, por ejemplo, con CO2. Entonces, CO2 pues, podría ser lo contrario. Entonces, aquí tenemos un gradiente de CO2, de aquí CO2, 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 y aquí tenemos una molécula de CO2. Entonces, como pueden ver, el gradiente está opuesto, ¿no? Hay mayor concentración afuera que adentro. Y por lo tanto, esta molécula de CO2 se va a mover de aquí, se va a mover para acá. Entonces, sale de acá, está ahora acá, y ahora entonces tenemos un equilibrio de gases. ¿Sí? Sin utilizar energía. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ok. Muy bien. La otra forma de difusión es lo que nosotros conocemos como difusión facilitada. Difusión facilitada es el movimiento de moléculas polares y iones a través de proteínas especializadas. ¿Sí? Sin utilizar energía. O sea, seguimos siendo un transporte pasivo, pero ahora, ¿verdad? Va a depender de gradientes de concentración de esta molécula. Entonces, por ejemplo, digamos que acá tenemos, acá tenemos sodio, por ejemplo. Tenemos sodio. Y entonces la concentración de sodio fuera de la célula siempre es mayor que la concentración de sodio dentro de la célula, ¿sí? Entonces, como pueden ver, la concentración de acá es de 3, la concentración de acá es de 3, de 1, ¿sí? Entonces, ¿tenemos un gradiente de concentración, sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Y entonces este sodio, nomás que este sodio, recuerden que este sodio tiene carga eléctrica. Y como tiene carga eléctrica, no puede pasar a través de la membrana, pero sí puede pasar a través de este canal de sodio. ¿Sí? Entonces aquí se mueve un sodio que estaba afuera, se mueve hacia adentro. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Y entonces, si usted calcula aquí, tenemos dos sodios aquí afuera y tenemos dos sodios aquí adentro. Y de nuevo, hay un movimiento de iones o de moléculas polares a través de una proteína especializada, ¿verdad? Hasta que se logra un equilibrio. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Entonces también pasaría, entonces nosotros tenemos estas proteínas, ¿verdad? Que permiten el transporte facilitado y el transporte facilitado para el transporte facilitado o la difusión facilitada. Esta difusión facilitada lo realizan dos tipos, ¿verdad? Canales y poros. Y tenemos canales, por ejemplo, canales de sodio, especialista para sodio, canales de potasio, canales de cloro, tenemos canales de bicarbonatos, tenemos canales de protones, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos, ¿cómo se llama? Tenemos poros de agua, y todo eso. Entonces, todos estos se pueden mover de acuerdo aquí. El movimiento es de un lado, de mayor concentración, hasta menor concentración. ¿Qué es ese ruido, perdón? ¿Verdad? Hasta lograr un equilibrio. Bueno. Bueno. De acuerdo, profe. Ok. Muy bien.
Pero nosotros tenemos todos esos tipos de canales y permite únicamente el transporte de ciertas cosas y excluye a otras cosas, ¿no? Entonces, eso va a permitir, ¿verdad?, que estos se muevan sin ningún tipo de problema. Entonces, eso es fácil, ¿no? Eso es fácil de entender. Ahora, lo que es un poquito más difícil de entender, ¿verdad?, es cómo se llama, es cómo se llama el transporte activo. Entonces, el transporte activo, no sé por qué tengo aquí esto. El transporte activo, caray. Sí, el transporte activo, pues este sí es un movimiento ¿cómo se llama? Es un movimiento de solutos en donde se utiliza energía. Existen dos tipos de transporte activo. Un transporte activo acoplado a ATP y un transporte activo acoplado a un gradiente de electrones, o de iones, perdón. Entonces veamos el primero. El primero es muy fácil. El transporte activo. El transporte activo, la función del transporte activo es el movimiento de moléculas grandes, o en contra un gradiente de concentración. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, glucosa, que es una molécula muy grande, ¿verdad? Y entonces la forma como nosotros lo movemos, la glucosa, es a través de una bomba de glucosa, ¿sí? Entonces, glucosa puede pasar a través de este canal, pero para eso se necesita utilizar energía, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de energía? Es la pregunta. Entonces, el tipo de energía que utiliza la bomba de glucosa es energía basada en un gradiente de iones. Entonces, esta energía nosotros decimos acoplada a gradiente de iones, específicamente dos iones, sodio y potasio. ¿Cómo funciona esta bomba de glucosa? Pues esta bomba de glucosa, chicos, esta bomba de glucosa existe en tres estados conformacionales. Entonces tenemos aquí la membrana y luego tenemos entonces aquí esta bomba, y esta bomba normalmente está cerrada. ¿Sí? Entonces tenemos aquí la bomba de glucosa, ¿verdad? Y entonces acá está la glucosa. Y glucosa, para que entre, esta ¿cómo se llama? Glucosa tiene que ir acoplada a un gradiente de sodio. Entonces, como les decía, sodio, la concentración de sodio siempre es mayor afuera. Entonces tenemos una molécula de sodio, y esta molécula de sodio entonces va a pasar a través de esta bomba, se mueve de afuera de la célula hacia adentro de la célula, ¿sí? Y este movimiento de sodio a través de la bomba de glucosa va a permitir que esta bomba se abra. Y entonces esta bomba produce un cambio conformacional que permite que esta glucosa, ¿verdad?, ahora sí se mueva hasta acá. Aquí tenemos la glucosa se mueve en la posición hacia afuera. Nosotros le llamamos a esta como posición abierta afuera. Y luego, entonces, como pueden ver, el segundo cambio conformacional de esta bomba de glucosa viene a través de un segundo ion. Resulta que la concentración de potasio fuera, dentro de la célula, siempre es mayor que la concentración de potasio fuera de la célula. Y entonces una molécula de potasio se mueve de afuera de adentro hacia afuera. Y este movimiento de un potasio de dentro hacia afuera va a permitir que esta bomba cambie a su estado
abierto adentro. Y entonces, esta molécula de glucosa, entonces ahora sí va a entrar. ¿Sí? Y así es como una molécula de glucosa entra a la célula, acoplado a un gradiente de concentración. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Ok. Entonces, esto es muy importante, chicos, porque esta es la forma como nosotros nos alimentamos. Nosotros requerimos de iones para mantener este transporte activo de la glucosa. No es energía en forma de ATP, pero sí es energía en forma de este gradiente de concentración. ¿Sí? Entonces, la célula activamente tiene que mantener la concentración de sodio fuera alto y la concentración de potasio dentro alto, pero bajo, perdón. ¿Sí? O alto, no, alto potasio y bajo sodio, para que se mantenga este gradiente, ¿no? Entonces, nosotros decimos que por cada molécula de glucosa que se transporta, entra un sodio y sale un potasio. Esta es la forma como nosotros nos alimentamos. Entonces, si nosotros fuésemos a ver qué es lo que está ocurriendo en su intestino, ¿verdad? En su intestino, pues esto es lo que está ocurriendo. Entonces, tiene su intestino, estas son las vellosidades, aquí están los enterocitos, y aquí está la sangre, ¿sí? Está la sangre, va colectando, o los capilares van colectando lo que usted está comiendo, y entonces, ¿verdad? Para que esta glucosa pase de aquí primero al enterocito, entonces tiene que entrar una molécula de sodio y tiene que salir una molécula de potasio. Y luego entonces cuando esta glucosa entra, entonces esta glucosa pues va a pasar a través de otro canal directamente a la sangre. ¿Sí? ¿Sí estamos? Bueno. Sí, profe. Sí, profe, gracias. Ok. Entonces nosotros necesitamos este balance de electrolitos. ¿Sí? Necesitamos electrolitos para mantener esta bomba funcionando, pero resulta que hay bacterias que hacen algo bien interesante, ¿no? Y es que hay una bacteria, vamos a introducir la primera bacteria, y esta bacteria tiene una característica. Esta bacteria se llama, puede ser E. coli o puede ser un vibrio. Y entonces estas dos bacterias esta se llama Escherichia coli. Escherichia coli enterotóxica. Y la otra es un vibrio cólera. Estas dos bacterias lo que van a hacer es que secretan una toxina. Y esta es una toxina, esta toxina se llama una enterotoxina. Y esta enterotoxina lo que hace, ¿verdad? Les dije yo que tiene que, para mantener este balance, ¿cómo se llama? Eléctrico, tiene que permitir la entrada de sodio. Pero esta enterotoxina lo que hace es que bloquea bombas de sodio. ¿Sí? Como esta enterotoxina bloquea la bomba de sodio, lo que ahora que va a provocar esta enterotoxina, lo que va a provocar es que sodio ya no entra. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Sí, Profe, profe. ¿puede repetir eso último, por favor? Sí. Esta bacteria lo que hacen es que le inyectan una toxina al enterocito en su intestino. Y esta toxina lo que hace es que bloquea la bomba de sodio.
Entonces, si sodio no entra, ¿puede entrar glucosa? Ah, ok, de acuerdo. No, no, no entra. No entra. Entonces tampoco entra glucosa. Profe, ¿y eso provoca una enfermedad? ¿Que no entre la glucosa? ¿Sí? Diarrea. ¿Sí? Pero el problema, fíjate bien, el problema es que cuando, de nuevo voy a bajar acá el enterocito. Entonces acá está el intestino. ¿Verdad? Entonces acá está la sangre de la vena porta. ¿Sí? Es la que transporta alimentos al hígado. Entonces, esta glucosa, como la glucosa no puede entrar, glucosa no entra, tampoco entra sodio. Entonces, esto va a crear que la concentración de glucosa empiece a aumentar. ¿Sí? La concentración de glucosa en el lumen aumenta. Obviamente, ¿para qué le sirve esto? Bueno, porque entonces la bacteria, ella puede utilizar esta glucosa para ella y puede utilizar este sodio para ella. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Pero como la concentración de solutos aquí está muy alta, esto va a provocar otra cosa. Y es que agua empieza a moverse de aquí hacia acá. Agua sale. ¿Sí? Y entonces, este ambiente, también, aparte de agua, también empezamos a perder potasio y empezamos a perder, perdemos potasio y perdemos cloro. Y esto es un desastre, porque esencialmente la concentración de líquido aquí afuera es muy alta, ¿no? Y eso produce lo que nosotros conocemos como una diarrea deshidratante. Va a haber pérdida de glucosa, pero también hay pérdida de electrolitos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Y entonces, estos chicos, esta es una cuestión que pareciera que no tiene ningún tipo de implicaciones. Nosotros lo damos por, lo asumimos que siempre va a funcionar, pero como les digo, en el cuestiones de infecciones bacterianas, en este caso una infección con una bacteria que se llama Escherichia coli enterotóxica o una infección con Vibrio cholera, estas dos bacterias pues tienen la capacidad de paralizar nuestra bomba de sodio y a consecuencia de ese parálisis de la bomba de sodio es que paraliza también la bomba de glucosa. La cantidad de solutos en el lumen, en el interior del intestino empieza a aumentar, aumentar, aumentar y a consecuencia de ese aumento en la cantidad de solutos vamos a perder agua. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tratamiento para esta persona? Pues simplemente mantenerlo hidratado. Hay que darle electrolitos, agua con electrolitos, agua con electrolitos, agua con electrolitos. Y en caso de que no los pueda absorber, entonces tenemos que inyectarlo, ¿no? Tenemos que ponerle electrolitos intravenosos. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, estas son cosas que son prevenibles y usted dirá, ¿a poco se ocurre? ¿Sí? Más o menos al año en países pobres, 50.000 niños, 100.000 niños, 200.000 niños mueren al año por una diarrea que es completamente tratable. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Sí, profe. Ok. Entonces, chicos, aquí voy a empezar a hacer una distinción, ¿verdad? Y voy a introducirles un concepto que se llama factores de virulencia. Entonces, les dije yo que existen dos tipos de bacterias. Existe una bacteria que se llama Escherichia coli, no patogénica. Y esta Escherichia coli está presente en todos nuestros intestinos. ¿Sí? Esta es una Escherichia coli que es buena. Esta es buena.
Pero existe una Escherichia coli que es mala. ¿Sí? Es la misma Escherichia, pero esta sí es, le vamos a decir, entero tóxica. Y la única diferencia entre esta que es buena y esta que es mala porque produce diarrea deshidratante. La única diferencia entre estas dos es que esta produce una toxina. Esta no produce toxina. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Esta toxina que está asociada a estas estructuras o características de un microorganismo que están directamente asociados con una enfermedad. Estamos de acuerdo de que si no produjese esa toxina, no bloquea la bomba de sodio. Si no bloquea la bomba de sodio, tampoco bloquea la bomba de glucosa. Y si no acumula glucosa y sodio de un lado, entonces no perderíamos agua. A esta toxina nosotros le vamos a llamar un factor de virulencia. Entonces, ¿cómo definimos un factor de virulencia? Factor de virulencia es una estructura o molécula, ¿verdad? Producido por bacteria y asociado a patogenicidad. O sea, asociado a una enfermedad. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Y nosotros a esta bacteria decimos que esta bacteria es virulenta y esta bacteria decimos que es no virulenta. No virulenta es parte de la flora microbiana sana. Pero esta puede causar diarrea. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, ese es un ejemplo de una bomba. El otro ejemplo de una bomba es una bomba de protones. Entonces, la bomba de protones está asociado o acoplado con el flujo de electrones. Entonces, imaginen que tenemos aquí una bacteria, ¿verdad? Ya voy a dibujar la membrana así, una sola. Entonces, como les digo, normalmente nosotros tenemos un balance de protones y de electrones. ¿Sí? Entonces, tenemos un balance de protones de este lado y del otro lado, ¿verdad? Que mantiene este equilibrio. Pero nosotros tenemos una capacidad, los organismos que respiramos, mediante la respiración nosotros podemos agarrar, por ejemplo, glucosa, ¿verdad? Le importamos mediante estas bombas de glucosa, ya dijimos cómo ocurre, y luego convertimos esta glucosa, la convertimos ¿cómo se llama? Lo oxidamos, entonces esta glucosa entra y esa glucosa se oxida a CO2, a 3 moléculas de CO2, y en esta oxidación pues va a haber transferencia de electrones, dos electrones, y estos electrones pasan a través de la membrana. Estos electrones van a pasar a través de la membrana hasta que finalmente se asocian con oxígeno, ¿verdad? Estos electrones se asocian con oxígeno y para formar
agua. Entonces van a formar agua, ¿verdad? Y ahí se acaba. Pero este flujo de electrones, nosotros lo podemos acoplar, este flujo de electrones lo podemos acoplar con el movimiento de protones. Entonces, protones van a salir de aquí hasta acá, de aquí hasta acá. Y esto pues va a causar, ¿verdad? El movimiento de protones de un lado de la membrana a otro lado de la membrana. Y entonces el resultado de esto es que la concentración de protones fuera de la membrana es mucho mayor que la concentración de protones dentro de la membrana. Como les digo, lo que va a ocurrir es que estos protones van a ser atraídos por aniones acá cerca de la membrana, y esto pues produce lo que nosotros conocemos como un gradiente o potencial electroquímico de membrana. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ahora bien, este potencial electroquímico es como una batería, ¿verdad? Y entonces la forma como nosotros utilizamos este potencial para producir energía es que tenemos una proteína que se llama una ATP sintasa, sintetasa. Y esta ATP sintetasa lo que va a hacer es que va a mover estos protones de este lado para acá. Y este movimiento de protones hasta que logren el equilibrio, ¿verdad? Va a permitir el movimiento de esta, ¿cómo se llama? Proteína. Y el movimiento de esta proteína va a producir suficiente energía para producir ATP. Y así es como nosotros respiramos y producimos energía en forma de ATP. ¿Sí? Entonces, nomás para comentarle, ¿verdad? O sea, de que pues, la membrana pues, tiene estas características muy peculiares que permite la generación de energía a partir de un potencial eléctrico de membrana, ¿sí? Entonces, para que usted, ¿cómo se llama? Aprenda un poquito, entonces lo voy a dejar como tarea para usted que investigue qué es un potencial eléctrico de membrana, ¿sí? Investigue lo que exactamente es un potencial eléctrico en la membrana y para qué sirve. ¿Sí? ¿Estamos? No es tarea, no tiene que depositarla, ¿verdad? Simplemente es para usted, porque les prometo que se lo va a preguntar en el examen. Entonces, si no sabe, pues ahí va a perder su puntito. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Muy bien. El último tipo, y ahí tienen el ejemplo de este sistema de bombas de protones para producir ATP. El último tipo de transporte, ¿verdad? Entonces ya habíamos visto que el transporte activo pues, permite el transporte de moléculas grandes utilizando energía en forma de ATP, energía en forma de electrones o acoplado a un gradiente de concentración de iones. Ahora bien, las bacterias, únicamente las bacterias tienen otro sistema de transporte. Y este sistema de transporte se le conoce como sistema de transporte especiales o sistemas especiales de transporte o transportadores especiales de transporte. Muy bien. Uno de los transportadores de los sistemas de transporte más conocidos y más peligrosos que tienen algunas bacterias es este famoso transporte que se llama sideróforos. Las bacterias, fíjense bien, las bacterias necesitan mucho hierro para crecer. Igual que nosotros, ¿no? Nosotros necesitamos hierro para crecer. Entonces, una de las estrategias que el cuerpo utiliza para evitar que las bacterias crezcan demasiado es limitarle el hierro. Entonces, si este es un epitelio, entonces vamos a dibujar un epitelio. Por ejemplo, este es el epitelio del estómago. Entonces, aquí tenemos las células epiteliales. Este es un epitelio. Y una de las cosas que hace el cuerpo animal, es que en caso de que tengamos hierro,
Entonces le voy a dibujar hierro como rojo. Este hierro, cuando es liberado, nosotros lo que hacemos es que lo unimos, lo inmovilizamos mediante unas proteínas que se llaman ferretinas o lactoferinas. Entonces, estas bolitas significa que está atrapado. Este hierro está atrapado a lactoferina o ferretina. ¿Sí? Este hierro no es disponible para las bacterias. ¿Sí? Es una forma de evitar que las bacterias crezcan demasiado dentro de nosotros. O sea, nosotros permitimos crecimiento, pero un crecimiento medido, un crecimiento limitado. Nosotros preferimos diversidad en lugar de números. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos bien? Sí, profe. Pero la bacteria necesita de ese hierro. Entonces, esta bacteria, digamos que esta bacteria es una bacteria patogénica, por ejemplo, Escherichia coli, patogénica, pero esta Escherichia coli necesita ese hierro. El problema es que ese hierro no está disponible para ella. Entonces, estas ¿cómo se llama? Escherichia coli que invaden tejido y que causan enfermedad. Estas bacterias tienen un mecanismo o un factor de virulencia extra. Y lo que estas tienen es que tienen un transportador, tienen una molécula K y luego liberan una molécula que se llama un sideróforo. Este es un sideróforo. Y este sideróforo lo primero que va a hacer es que va a liberar este hierro. Este sideróforo actúa como un quelante y permite que ese hierro sea liberado de la lactoferina. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces lo primero que hace es que libera el hierro. Inmovilizado. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Y ahora, este hierro que está inmovilizado, okay, se unió al otro. Okay. Y ahora ese hierro que está inmovilizado, y una vez que está inmovilizado, entonces va a pasar a través de este transportador de ferretina, de sideróforo. ¿Sí? Entonces ya una vez que lo absorbe, entonces lo libera, primero lo libera y luego lo transporta a través de este transportador que es un transportador de sideróforo. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces esta bacteria empieza a crecer. Una vez que tiene hierro, respira y cuando respira empieza a proliferar, a proliferar y a proliferar. Y a consecuencia de ese sideróforo es que estas bacterias causan enfermedad. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Qué bacterias? Este sideróforo, entonces como pueden ver, está asociado con una enfermedad. Entonces, ¿qué bacterias tienen sideróforo? Entonces, sideróforo para el transporte de hierro es un factor de virulencia. ¿Sí? No todas las bacterias tienen
esta capacidad ¿cómo se llama?, de movilizar hierro. ¿Qué bacterias tienen este factor de virulencia? Pues bacterias que tienen este factor de virulencia, bacterias patogénicas, tienen esta característica, incluye a una muy peligrosa que se llama Escherichia coli uropatógena. Y esta Escherichia coli uropatógena es responsable del 80% de las infecciones urinarias. ¿Sí? Muy peligrosa. Otra bacteria que nosotros sabemos que también tiene mucho sideróforo es Mycobacterium. Mycobacterium tuberculosis. Otra bacteria que también es patogénica, que también tiene este factor de virulencia, es ¿cómo se llama? Helicobacter pylori. Entonces, todas estas bacterias, chicos, todas estas bacterias pues, pueden causar obviamente distintas enfermedades. En caso de Helicobacter pylori, pues causa gastritis. En el caso de tuberculosis, de Mycobacterium tuberculosis, pues obviamente causa tuberculosis. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok, mire, lo que yo quiero que ustedes vayan viendo, chicos, es que no todas las bacterias son malas, ¿no? ¿Cuáles bacterias son malas? Aquellas bacterias que tienen factores de virulencia que nosotros llamamos bacterias virulentas o patogénicas, ¿sí? Y estos factores de virulencia son los que le permiten a la bacteria, ¿verdad?, colonizar un tejido, en este caso colonizar un epitelio y reproducirse, porque nosotros normalmente tratamos de evitar que ese hierro esté en forma disponible, pero estas bacterias tienen sus mecanismos para liberar este hierro, ¿sí? ¿Estamos? Y entonces eso es uno de los ¿cómo se llama?, de las características importantes que nosotros tenemos que aprender en este curso en cuanto a cómo una bacteria produce una enfermedad. ¿Sí? Y a partir de acá, cada día, cada clase, vamos a ir desarrollando estas características de virulencia y vamos a empezar a describir a nivel molecular cómo una bacteria produce una enfermedad. Y la forma como produce una enfermedad a nivel molecular es porque esta bacteria tiene que tener algún tipo de ventaja, algún tipo de estructura especializada, algún tipo de molécula especializada que le permite producir enfermedad. Vimos una bacteria que es enterotóxica, que produce una toxina en el intestino, que bloquea una bomba de glucosa y produce diarrea. Y ahorita acabamos de ver una bacteria que es Escherichia coli uropatógena, que coloniza el tracto urinario y produce una infección urinaria. Y estas infecciones urinarias son muy complicadas porque la mayoría de los antibióticos tienen mucha dificultad para llegar hasta la uretra o la vejiga. Y a consecuencia, pues muchas mujeres, digo las mujeres porque anatómicamente así es, ¿verdad? El pene, como está extendido de la superficie de la pelvis, entonces es muy poco probable que una bacteria llegue hasta la entrada de la uretra del pene y luego hasta la vejiga. En el caso de las mujeres, lastimosamente, por cuestiones anatómicas, es mucho más fácil. Más o menos 50 a 70% de las mujeres a la edad de 30 años han tenido por lo menos una infección urinaria. Y la mayoría de esas infecciones urinarias son provocadas por una Escherichia coli. Y su principal factor de virulencia es que tiene la capacidad de extraer hierro de la orina. Sin ese hierro no podría, ¿cómo se llama?, sobrevivir. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, a mí me encanta mucho la gente que es muy innovadora, ¿no? Entonces dice, ¿verdad? Ok,
Quiere decir que las bacterias buenas no tienen sideróforo y las bacterias malas sí tienen sideróforo. Entonces a un grupo se le ocurrió, oiga, ¿y qué pasaría entonces si agarramos un sideróforo y le ligamos, por ejemplo, un antibiótico, por ejemplo, una penicilina? ¿Sí? Entonces podríamos hacer un antibiótico muy selectivo, ¿sí o no? Sí. Porque este antibiótico únicamente entra si tiene esta bomba o este transportador de sideróforos, y eso únicamente los tienen bacterias que son malas, bacterias patogénicas. El problema es que es muy peligroso porque entonces esencialmente nosotros le estamos dando los mecanismos para que produzca hierro, ¿no? Porque si esta penicilina no la mata inmediatamente, entonces ¿qué pasa cuando se separa este sideróforo de la penicilina? Todavía falta mucho en investigación para eso, pero pues yo creo que la idea es notable, ¿no? Tener algún tipo de, ¿cómo se llama?, de mecanismo para eliminar las bacterias malas de las bacterias buenas, ¿no? Entonces, todo lo que le dije ahí va a estar, ¿verdad? Entonces, estas moléculas que se llaman sideróforos, que permiten el transporte de hierro, le permiten a las bacterias, pues, colonizar tejidos, ¿no? Entonces, este es un factor de virulencia muy importante, prácticamente en todos los epitelios. Las bacterias que colonizan esos epitelios tienen que enfrentarse al problema de como disponibilidad de hierro, ¿no? Y la forma como lo hacen es mediante este mecanismo de sideróforos y transportadores de sideróforos, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. No, esperaba que iba a terminar esto en 1 hora, pero ya tenemos 1 hora 40 minutos. Entonces, miren, chicos, antes de irnos, vamos a hablar un poquito de la pared celular. Entonces, ya hablamos de la membrana y hablamos de los sistemas de transporte de la membrana. Ahora, pues vamos a hablar un poquito de la pared celular. Entonces, la segunda, la forma como yo siempre introduzco la necesidad de la pared celular, ¿verdad? Es que la pared celular es una especie de exoesqueleto. Entonces, estas bacterias pues tienen una membrana, ¿verdad? Hemos visto que tienen una membrana y esta membrana pues está hecha de fosfolípidos y está hecha de proteínas, ¿no? Entonces, esta está hecha de una membrana de fosfolípidos más proteínas, ¿no? Muy importantes las proteínas. Ok, esta membrana, ¿verdad? Esta membrana pues tiene características de transporte, pero lo que no tiene, ¿verdad?, es esta capacidad de soportar la enorme presión o tungencia, así se le conoce como esta presión o tungencia, que se genera del interior de la bacteria. Entonces, la membrana por sí sola no es capaz de tolerar esta presión. Y para tolerar esta presión, las bacterias evolucionaron para incluir una capa externa. A medida que esta bacteria iba creciendo, se incluyó una capa externa que nosotros conocemos como la pared celular. La función de la pared celular es el de mantener la presión osmótica, controlar o mantener la presión osmótica más o menos hasta 20 atmósferas de presión, ¿verdad? Dada la alta concentración de soluto. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. El primero en notar que existen diferencias en cuanto al grosor de esta pared celular fue este histólogo alemán Hans Christian Gram. Y este señor notó que existían dos tipos de bacterias. Una bacteria en donde la pared celular es muy gruesa. ¿Sí? Esta es una pared celular muy gruesa. Y existe otra bacteria en donde la pared celular es más fina. Y con su método, él demostró que esta bacteria de acá, con la pared celular gruesa, retiene cristal violeta
mientras que esta de acá no retiene el cristal violeta cuando lo lavamos con alcohol. Nosotros nos referimos a estos dos tipos de estructuras de las bacterias, a estas que retienen el cristal violeta, les decimos gram positiva, y nosotros en el laboratorio nosotros las identificamos porque tienen un color azul o ¿cómo se llama? Violeta, ¿no? No tengo violeta, pero pues más o menos así. Un violeta. ¿Sí? Esas le llamamos gram positivas, mientras que existe otro tipo de bacteria que se tiñe de rosadito o rojo, y a estas bacterias que se tiñen con safranina, a estas bacterias que son como rosaditas rojas, les decimos que son gram negativas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Ok. En realidad existen más. Estas son la gran mayoría de las bacterias, pero como ustedes ya se imaginarán, existen más configuraciones. Aparte de las bacterias gram positivas y gram negativas, nosotros tenemos bacterias que tienen otra característica. Entonces vamos a dividir a la bacteria, la vamos a dividir en 4 grupos. ¿Verdad? En 4 grupos. Tenemos acá a las gram positivas, ¿verdad? Que son las que tienen esta pared celular enorme, ¿sí? Y luego tenemos a las gram negativas, ¿sí? Que son las que tienen esta pared celular un poquito más fina, ¿sí? ¿Vamos? Sí, profe. Y luego en este extremo tenemos a las que sin pared celular. Estas bacterias que no tienen pared celular, estas bacterias no pueden controlar su presión osmótica. Y por lo tanto, la única forma como pueden sobrevivir es que estas son parásitos intracelulares obligatorios. ¿Sí? Estos únicamente pueden existir dentro de una célula más grande. Entonces, la forma como lo hacen, ¿verdad? Es, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos un tracto urinario, y entonces acá está el tracto urinario, y esta bacteria esencialmente vive dentro del tracto urinario. De esa forma, la célula grande controla la presión osmótica. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. ¿Qué bacterias pertenecen acá? Aquí están todas las que nosotros llamamos plasma, micoplasma. Recuerde, la terminación plasma significa bacteria sin pared celular. Micoplasma, ureoplasma, espiroplasma, etc. Todas estas bacterias no tienen pared celular. Permítame un momentito, ahorita vengo. Bueno. Bueno. Sí, profe. Ok. Hola, profe. Sí. Entonces, mire, entonces tenemos pregunta, y no sé por qué se equivocan todos, pregunta, ¿toda bacteria tiene pared celular? No. No. ¿Toda bacteria de vida libre tiene pared celular? Sí. Sí. Así, estamos. Entonces, fíjense bien.
esto es importante, ¿verdad? Porque para que ustedes vayan sabiendo de que pues, existen diferentes variaciones. Pero existe una bacteria que es todavía más peligrosa que todas estas de acá. Y esta bacteria que es más peligrosa que esta de acá son las famosas ácido resistentes. Las ácidos resistentes se parecen mucho a una bacteria gram positiva. Es decir, tiene una membrana, ¿sí? Y luego tiene una pared celular chiquita. Tiene esta pared celular. ¿Sí? Pero arriba de esta pared celular tiene una tercera capa. Y esta tercera capa que sale de la pared celular es una capa esencialmente completamente impermeable a todo tipo de desinfectante. Esta capa externa está hecha de un material que se llama ácido micólico. Y este ácido micólico que es una como especie de cera, imagínense que es como cera, esencialmente esta cera lo hace completamente impermeable a todo tipo de desinfectante. Estas bacterias son impermeables a alcohol, a ácido, a sustancias alcalinos, a jabones, a la mayoría de los antibióticos. Y estas bacterias pues, son muy peligrosas. ¿Cuál es la más importante que nosotros vamos a ver en la clase? La más importante que nosotros vamos a ver en la clase es un género que se llama Mycobacterium. Y dos géneros importantes, Mycobacterium tuberculosis, especie tuberculosis, y Mycobacterium leprae. Uno causa tuberculosis y el otro causa lepra. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Les voy a decir un chiste, ¿no? Pero es un chiste positivo. No se va a ofender. Entonces yo siempre digo, ¿verdad? Estas bacterias son tan peligrosas que por mucho tiempo la única forma como nosotros nos podíamos curar de la lepra era con Jesucristo. Solo Jesucristo, ¿no? Puede curar la lepra, ¿no? Y es algo interesante, ¿no? Porque yo creo que desde hace mucho tiempo pues ya se tenía este conocimiento de que estas bacterias son muy peligrosas y que son prácticamente incontrolables, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eh, el chiste que yo hago en la clase, ¿verdad? Es que, pues digo, ¿verdad? Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, pues dijo Jesucristo, ¿verdad? Tráigame la infección más canija, que esa es la que yo voy a curar. Y entonces ahí salió tuberculosis, ¿no? Entonces, imagínense, ¿verdad? Lepra, ¿no? Y tuberculosis, ¿no? Entonces, pues eso dice mucho sobre las características de estas bacterias, ¿cómo se llama? De tolerar ambientes que normalmente matarían a la mayoría de las bacterias, pero estas bacterias es como si nada, ¿no? Y estas son muy peligrosas, ¿sí? ¿Estamos? Profe, Y ¿esas dígame. son las de vida libre? Todas estas son de vida libre. Cuando digo de vida libre es que puede vivir afuera de la célula. Entonces, esta es de vida libre. Las gram positivas son de vida libre. Las gram negativas son de vida libre. Y también las ácidos resistentes son de vida libre. Obviamente, ¿verdad? O sea, cuando digo de vida libre es que pueden vivir afuera de la célula. Pero, obviamente, estas van a vivir dentro de una célula. Pero van a vivir dentro de una célula porque pueden tolerar el pH ácido de los macrófagos. Pero de eso vamos a hablar más en detalle el próximo lunes. Cuando digo, estos tienen la opción, ¿no? De vivir afuera y adentro. ¿Sí? Estos no.
¿Estamos? Ok, gracias. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Antes de irnos nomás para mencionarles de qué está hecho la pared celular. Pues la pared celular está hecho de un material que se llama peptidoglucano o mureína. El peptidoglucano, pues como su nombre lo indica, está compuesto de dos componentes. Un componente que es un glucano, o sea, un azúcar, que está en la forma de dos azúcares, este azúcar de aquí y esta azúcar de acá. Esta azúcar de acá se llama N-acetilglucosamina. Nosotros lo vamos a conocer simplemente con el nombre de NAG, NAG, N-acetilglucosamina. Y esta azúcar de acá tiene un nombre que se llama N-acetilmurámico. Y este N-acetilmurámico, en la parte de este lactato de acá, en este lactato de acá, del carbono 3 de este azúcar, pues tiene unido una cadena de péptido. Entonces, estos dos de acá son el azúcar y este de acá es un péptido. Y este péptido tiene de 4 a 5 aminoácidos. ¿Sí? El orden de estos aminoácidos pues es L-alanina, D-glutámico, ¿cómo se llama? Diaminopimelato o ácido diaminopimélico en bacterias gram negativas o lisina en bacterias gram positivas. Y finalmente una o dos D-alaninas. Y entonces ¿cómo se llama? Estas capas de peptidoglucano, ¿verdad? Van a acomodar de la siguiente forma. Entonces, imagine que esta es la membrana, aquí está la membrana, y entonces, ¿verdad? La capa de azúcares van a ser, ¿cómo se llama? Paralelo a la capa de la membrana, y luego de este lado están la capa de péptidos. Y entonces aquí está la capa de péptidos, acá está la capa de azúcar, aquí está el péptido, ¿sí? Y la forma como formamos múltiples capas, es que ponemos otra capa de azúcar acá, 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 y luego estas dos capas, estas dos capas están unidas, al final están unidas por un enlace que se llama el enlace de la transpeptidación. Y este enlace es catalizado por una enzima que se llama transpeptidasa. ¿Sí? Y esta transpeptidasa es el blanco farmacéutico del antibiótico penicilina. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la penicilina? Pues la penicilina inhibe esta enzima que se llama transpeptidasa y esencialmente provoca que este enlace no se forme. ¿Sí? Entonces, este enlace, ajá, dígame. Ay, perdón. O sea Sí, que la dígame. penicilina funciona mejor en gram positivas. Funciona mejor en gram positivas, porque tiene más capas, pero también funciona mejor en gram positivas porque vamos a ver, la otra semana vamos a ver que las gram negativas son más impermeables porque tienen una membrana externa. ¿Sí? Esa pregunta, por favor, me la vuelve a hacer el lunes y vamos a explicar en cuanto a diferencias farmacéuticas, en cuanto al uso de distintos tipos de antibióticos. ¿Sí? Entonces lo vamos a dejar el día de hoy allí. Para el lunes, porfa, les voy a pedir que si pueden revisar la estructura de una bacteria gram positiva,
la estructura de una bacteria gram negativa en cuanto a composición química, ¿verdad? Y componentes, composición estructural y componentes, y ácido resistente. Y el lunes pues vamos a hablar de las diferencias estructurales entre estas bacterias y cómo esas diferencias estructurales producen distintas enfermedades, y lo que acaba de mencionar la compañera, cómo esas diferencias estructurales en distintas bacterias nos permiten a nosotros elegir distintos antibióticos que funcionan o no funcionan en distintas bacterias. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien, chicos. De acuerdo, profe. Entonces, aquí la única persona que veo que no está conectada es una muchacha que se llama Valeria Michelle de la Campa. Entonces somos 31 con su servidor. Entonces, pues nomás ella se queda sin asistencia. Ok, chicos, que tengan un buen fin de semana. Les prometo que en la noche les envío las presentaciones que faltan. La próxima semana vamos a hablar de la pared celular. El lunes vamos a terminar de hablar de la pared celular, porque es muy importante para la bacteria. Y luego vamos a hablar de la cápsula. Y una vez que terminemos la envoltura de la bacteria, nos vamos a mover al interior de la bacteria y vamos a hablar del genoma, de los ribosomas, de las estructuras de motilidad y estructuras para la transferencia de moléculas. Y luego el siguiente lunes vamos a hablar de toxinas y esporas. ¿Sí? Ok, chicos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Igualmente. Profe, nos Igualmente, vemos. profe, nos vemos. Igualmente. Nos vemos. Gracias, Bye, bye. profe. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego. Bye, bye.